Muchas gracias, buenos días. Bueno, ante todo agradecerle a la Sociedad Argentina de Medicina habernos dado al Magíster de Trombosis de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Y a usted, doctor, gracias por acompañarnos y por estar esta mañana acá con nosotros. En realidad, lo que voy a intentar en los próximos minutos es poner en escena esta temática, que es una temática vigente de interés, que como bien lo manifestó el doctor Hortensio, no es nuevo. Partimos de observaciones que ya tienen más de 150 años y es de esta asociación frecuente, común, yo diría devastadora por el incremento de la mortalidad que presentan los pacientes, en los que se presenta la asociación de trombosis con enfermedad tromboembólica venosa con cáncer. Bien se dijo hace un instante que el compromiso es tanto arterial como venoso, aunque sea fundamentalmente venoso, puede ser arterial y venoso. Y en la enfermedad tromboembólica venosa asociada al cáncer se da el compromiso, por una parte, múltiples manifestaciones, por otra parte, el compromiso del territorio arterial y del territorio venoso. Por eso, más que hablar de un estado hipercoagulable descontrolado, uno incluso podría hablar de un estado omnicoagulable, porque puede comprometer ambos territorios. Y decíamos que es una temática de vigente interés porque ya desde hace más de 150 años que Armand Trousseau presentó estas observaciones, por ejemplo, en la New Haydn Society, haciendo referencia a que siempre se había visto impactado por la frecuencia que los pacientes con cáncer eran afectados por edemas dolorosos de las extremidades inferiores. Y luego, en una de las lecturas clínicas, 2 años antes de su muerte, también manifestaba que en los casos que no había una manifestación tumoral evidente, tenía sus dudas, y que esas dudas se disiparon cuando pudo comprobar la presencia en enfermedad de los miembros inferiores de flegmasía alba-Dolens. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, y creo que eso lo comprenderemos, que cuando la enfermedad tromboembólica venosa se encuentra asociada a cáncer, y tratamos de ver, como se dijo, del incremento de la incidencia de los casos, uno podría explicar que esa incidencia, que puede ser aproximadamente entre el 20 y el 30%, varía grandemente si uno considera tipos de tumores, estadio de los tumores, biología de los tumores, agresividad de los mismos, y hasta si considera cuál es el tipo de estudios o registros que se ha hecho para considerar esa incidencia. Por otra parte, también podemos decir definitivamente, y ya lo habíamos comentado brevemente al inicio de esta presentación, que los pacientes cancerosos que tienen asociada a enfermedad tromboembólica venosa les va definitivamente mal, porque el incremento de la mortalidad en estos casos puede llegar a ser 4 a 5 veces superior a aquellos pacientes que tienen cáncer y no presentan concomitantemente la enfermedad tromboembólica venosa. No voy a incursionar en el campo de los mecanismos probables por los cuales el tumor o las células tumorales activan el sistema de coagulación, pero estamos hablando acá de un estado hipercoagulable, de un estado protrombótico, y esas células tumorales, esa masa tumoral, es responsable, entre otras cosas, de la liberación de micropartículas, de factores procoagulantes, activan el sistema de coagulación. Factor tisular asociado o en complejo con el factor 7 activado, ponen en marcha la activación del sistema de coagulación con sus concepciones clásicas o cascada o con la teoría de la superficie celular, para finalmente formar la enzima central de la coagulación, que es la trombina. Recuerdo haber escuchado de algunos maestros decir que la trombina era una enzima bastante promiscua porque interviene en muchos procesos, y en algunos de esos procesos aquí marcados en esta diapositiva podemos ver, estoy intentando, cómo por ejemplo juega un papel clave en la estabilidad del coágulo, y por otra parte recordar que también es el agonista más importante que tienen las plaquetas. Entonces hay una activación conjunta tanto de la cascada de coagulación como de la cascada de activación plaquetaria. El concepto clásico de la activación del sistema de coagulación lo hemos aprendido sobre todo en función de lo que era la cascada de coagulación, cascada que no es otra cosa que la activación de zimógenos inactivos
para la producción de los factores de coagulación activados. Pero también la concepción más moderna es hablar en función de los distintos momentos que tiene la generación de trombina, y así hablamos de etapas de iniciación, propagación y activación de trombina. Decíamos que a los pacientes con cáncer les va definitivamente mal, y fíjense en estas curvas de sobrevida cómo podemos ver que a los pacientes que no tienen enfermedad maligna, la enfermedad tromboembólica venosa tiene una mortalidad. Si tenemos enfermedad tromboembólica venosa, la mortalidad es otra, pero si la asociación de enfermedad tromboembólica venosa es con cáncer, vemos que el incremento de la morbimortalidad se ha hecho realmente ostensible. Por eso es que decimos que a estos pacientes les va definitivamente mal. La incidencia de la enfermedad tromboembólica venosa en el contexto de estos pacientes lo podemos ver claramente. Si tomamos una corte y tomamos, por ejemplo, la última década, ¿qué es lo que ha sucedido en la última década? Vemos cómo en los pacientes que no tienen enfermedad maligna, que sería acá en esta gráfica, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa prácticamente no se ha modificado. Sin embargo, en los pacientes que tienen cáncer, vemos cómo la incidencia ha incrementado considerablemente y llega a ser hasta 4 o 5 veces superior a aquellos pacientes que no tienen la enfermedad maligna. Dijimos también que a los pacientes les va mal, pero hay a pacientes cancerosos que les va más mal todavía, porque la asociación con enfermedad tromboembólica venosa es mucho más frecuente. Y así tenemos, por ejemplo, que determinadas localizaciones de determinadas masas tumorales, como pueden ser las que ocupan cerebro, páncreas, estómago, ovario y pulmón, tienen una incidencia mucho mayor, y el riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa es mayor. A su vez, hay otras localizaciones tumorales en las que la frecuencia de la asociación es bastante menos marcada, como puede ser, por ejemplo, en el cáncer de próstata o en el cáncer de ovario. Indudablemente, la biología de la masa tumoral, su biología y la agresividad que tienen estos tumores está en relación con la mayor o menor incidencia que puede tener la presencia de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con cáncer. Si tomamos toda la población de pacientes cancerosos, podemos ver en esta gráfica la diferencia en la incidencia que hay en enfermedad tromboembólica venosa entre los pacientes que tienen cualquier tipo de enfermedad tromboembólica venosa, llámese trombosis venosa profunda, aislada o embolia de pulmón o asociado, 1.4 con respecto a 12.6 en los pacientes que tienen neoplasia. Y a su vez podemos ver que la localización también marca una diferencia, y vemos como claramente, por ejemplo, en los pacientes que tienen una tumoración pancreática, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa es mucho más marcada. 20% para 8% que puede tener, por ejemplo, un cáncer de vesícula. Por lo tanto, para distintas malignidades, también importa y se debe considerar el estadio que tiene el paciente. Y podemos resumirlo a esos estadios en si la masa tumoral está localizada, si ha habido un compromiso regional o si hay un compromiso a distancia. Para cada una de estas diferentes malignidades en este registro de California, presentado en 2013, vemos cómo de lo localizado a lo regional y a lo metastásico, la incidencia va modificando y se va incrementando a medida que progresamos en la extensión o en el compromiso invasivo de la masa tumoral. También es de destacar que también importa el momento. Si uno analiza la historia natural de la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes cancerosos, puede advertir que en general la enfermedad tromboembólica venosa es mucho más frecuente durante la hospitalización, es decir, en el primer mes. Y también tiene que ver, y está muy vinculado, con el tratamiento. Si el paciente ha realizado quimioterapia, veremos nosotros cómo, después de realizar la quimioterapia, la incidencia es mayor durante el primer mes y va decreciendo paulatinamente en el curso de los meses siguientes. Esto, sobre todo, si logramos que la quimioterapia para el tratamiento del paciente con cáncer sea efectiva y logre remisiones del caso. De manera tal que uno puede decir con claridad que hay una definitiva y positiva asociación entre mortalidad y el tipo de cáncer. Siempre se ha hablado en enfermedad tromboembólica venosa del compromiso de la trombosis venosa profunda y poco se ha dicho de la trombosis venosa superficial. Algunos considerarían
que sería razonable por lo menos pensar que podría haber una asociación. Eso es un tema de debate, y para otros no. Por ejemplo, el caso de Prandoni, que dice que no sería justificable pensar en que haya esta asociación y que esta asociación tenga esa clara relación entre mortalidad y presencia de enfermedad tromboembólica venosa. Y esto es para lo que les comentaba recién, en distintos colores, en esta gráfica, las curvas que van marcando cómo es durante el primer episodio, durante la hospitalización por año, y acá vemos los años en esta curva, y vamos viendo cómo algunos cánceres, ya lo dijimos, pulmón, por ejemplo, ha incrementado, quizás vinculado a lo que nos decía el doctor, al impacto del tabaquismo, ha incrementado la incidencia en estos años, en esta última década. Y otros, como el cáncer de mama o el cáncer de próstata, no han mostrado tal incremento. Y habíamos insistido que durante la hospitalización la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa es más marcada en ese primer momento y aún en los pacientes que reciben quimioterapia, que al cabo de 6 meses. Si uno ve la historia natural, el momento en la evolución del cáncer está vinculado con la mayor o menor incidencia de enfermedad tromboembólica venosa. Así vemos que para una incidencia determinada en el momento de diagnóstico y de la hospitalización hay un incremento en la incidencia, con la terapia puede disminuir, en la remisión disminuye ostensiblemente, pero luego, por supuesto, cuando no obtenemos la remisión o cuando la remisión declina, vemos cómo va incrementando hasta ver que la incidencia es definitivamente marcada en estadios finales en la vida del paciente. Si está definitivamente demostrada esta clara y positiva asociación que hay entre enfermedad tromboembólica venosa y cáncer, entenderemos la importancia que tiene de identificar factores de riesgo para poder predecir la presencia de enfermedad tromboembólica venosa, y poniéndonos en esto la importancia que puede tener el tratamiento profiláctico, que será motivo de debate y será después analizado por el doctor Allman. Si uno revisa y tiene en cuenta, por ejemplo, esta publicación que trata de presentar de manera resumida cuáles son los factores del estado hipercoagulable, y los agrupa en aquellos factores que están relacionados con el paciente, como puede ser la inmovilización, el tipo de cirugía, en los factores relacionados que están con la respuesta inflamatoria. Recordemos que el cáncer también es una enfermedad inflamatoria y que está estrictamente vinculado en su desarrollo y en su progresión a la presencia de citoquinas proinflamatorias. Por otra parte, vemos que también hay factores relacionados que están vinculados a la misma masa tumoral, al efecto de compresión que puede ejercer esta masa y también al infiltrado, y por otra parte a la presencia de factores procoagulantes. Una manera más detallada de presentar esto es decir que los factores de riesgo vinculados a la enfermedad tromboembólica venosa pueden estar relacionados con el tipo de tumor, con el estadio, con la histología, con el perfil genético que tiene esa masa tumoral. Hay factores que están relacionados con el tratamiento, si hubo cirugía, si no hubo cirugía, si hay quimioterapia, si hubo transfusiones, si hubo implante de catéteres venosos centrales o periféricos. Por otra parte, también hay factores de riesgo que están relacionados con el paciente: edad, raza, sexo, comorbilidades, y por último la presencia de distintos biomarcadores, que son algunos de los factores de riesgo que se han agregado a algunos de los modelos de riesgo que han sido definitivamente validados y que nos ayudan en la toma de decisión para el tratamiento. Veamos, por ejemplo, qué es lo que pasa con el factor 8. Ayer hablamos con el doctor Allman del factor 8 y vemos cómo, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen niveles elevados de factor 8 tienen definitivamente peor pronóstico. Si tomamos un punto de corte y vemos los niveles de factor 8 que están por encima del 232%, vemos cómo la mortalidad en este estudio es considerablemente mayor. Y también la utilización de algo tan práctico y tan sencillo de determinar como el D-dímero, cuando tenemos valores de corte que superan claramente, por ejemplo, valores como en este caso de 4.000 nanogramos por mililitro, podemos decir que nos ayudan definitivamente a sospechar la presencia de masa tumoral oculta. Por lo tanto, poder estratificar el riesgo de los pacientes es definitivamente aconsejable. Y es definitivamente aconsejable, según las guías de sociedades científicas internacionales, recurrir a modelos validados. Y desaconseja la utilización de factores de riesgo aislados
para poder utilizarlo para la estratificación del riesgo. Hay distintos scores, algunos de ellos definitivamente validados. Hay scores que se han planteado para pacientes quirúrgicos, como es el caso del score de Caprini, que tiene la particularidad, y solamente me voy a referir a eso, a que no da un puntaje. En realidad, ¿qué son los scores? Los scores no son otra cosa que un número que resulta de la suma de distintos parámetros que se le adjudica un valor, y que ese número es el que nos ayuda a una toma de decisión a nosotros. En este score de Caprini para pacientes quirúrgicos no distingue en tipo de tumor, si el cáncer es activo o si la localización del cáncer. No hace distinción en ese tipo. Otro score es el score de Padua, que sí toma en consideración si el cáncer es activo y por ende a esa situación le da un mayor puntaje. Y esto está hecho para pacientes no quirúrgicos, es decir, para pacientes tratados médicamente. El que es más recomendado dentro de los modelos de estratificación del riesgo es el score de Khorana. Y el score de Khorana tiene la particularidad que sí distingue entre tipo histológico, distingue sobre todo en localización, y a determinados tipos de neoplasias, por ejemplo las que tienen lugar en páncreas o en estómago, le asigna un puntaje diferencial marcando la severidad. Y los clasifica a los pacientes en bajo, intermedio o alto riesgo, y fíjense que toma en cuenta algunos detalles sencillos: la localización del tumor, el índice de masa corporal, el recuento leucocitario, el recuento plaquetario y los valores de hemoglobina. Este score de Khorana después tiene algunas otras modificaciones sencillas que se han tratado de implementar, por ejemplo, para pacientes en los que se agregan biomarcadores, y en este caso, por ejemplo, se agrega un puntaje adicional a los que tienen determinados valores de preselectina o de D-dímero, que recién mencionábamos la importancia que podía tener para la identificación de cánceres ocultos. O, por ejemplo, para los pacientes que inician quimioterapia, hacer una valoración, como con el score de Protect, en el que le agrega el valor, el puntaje está en relación al recuento, por ejemplo, de glóbulos blancos o al recuento plaquetario antes de iniciar la quimioterapia. Por ende, para ir redondeando y estar ajustado a los tiempos, definitivamente está demostrado la clara asociación que hay entre enfermedad tromboembólica venosa y neoplasia y cáncer. El riesgo está definitivamente incrementado. En los pacientes quirúrgicos, pacientes cancerosos, quirúrgicos, en los que no hay la debida protección o las medidas profilácticas se ponen en marcha, la presencia de enfermedad tromboembólica venosa puede llegar a ser tan alta como hasta el 50%. Importe, habíamos dicho, el tipo de terapia, la hospitalización, la utilización de catéteres, las transfusiones. Y en los pacientes en los que se implementa la medida profiláctica adecuadamente, vemos nosotros cómo la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa está alrededor, puede ser variable, y habíamos dicho que depende de tantas cosas, de tantas variables como la localización, tipo de tumor, estadio, agresividad, perfil genético, que varía alrededor del 1 al 8%. Creo, y una de las cosas, y tomado desde la cardiología, desde donde provengo, uno siempre dice que en la evidencia y la incorporación de distintos parámetros, como hemos hecho para la integración de los factores que componen los modelos validados de estratificación, son tomados de estudios clínicos randomizados. Bien, ya termino, 2 diapositivas. Y son de estudios clínicos randomizados, que en general tienen poblaciones perfectamente definidas y homogéneas. Y eso no es lo que pasa en la práctica diaria. Nuestros pacientes tienen comorbilidades, y los pacientes cancerosos tienen comorbilidades, y eso hace que muchas veces en estos protocolos haya una masa importante de pacientes que no ingresan y que no son tenidos en cuenta. Puntos claves para terminar. Los tejidos tumorales expresan un fenotipo definitivamente protrombótico. Las proteínas de la coagulación afectan la progresión del cáncer. Los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de tener enfermedad tromboembólica venosa, aún con variable incidencia según todas las consideraciones que hemos hecho. El riesgo se puede predecir razonablemente si utilizamos scores o modelos validados, definitivamente validados, como los que dijimos, como el score de Khorana, que es el más recomendado. Y por último, decididamente la mortalidad es mayor en los pacientes con cáncer cuando la enfermedad tromboembólica venosa está asociada. Esto me parece que intenté poner en escena para quienes me van a seguir en esta presentación, de ver mecanismos y el tratamiento. Muchas gracias.